Muy buenos días. En el día de hoy la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial contra la Tuberculosis. Hemos querido contestar las preguntas y las dudas que nuestros seguidores de la red social han querido hacer en torno al tema. Quería iniciar agradeciendo, ¿no es cierto?, la pregunta de don Pedro Araya, quien nos pregunta si la tuberculosis es una enfermedad hereditaria. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se produce por la contaminación, la inhalación, es decir, la entrada de este germen por las vías respiratorias de secreciones contaminadas. De manera que no se adquiere, no se hereda esta enfermedad. Se puede heredar una cierta predisposición a adquirirla, una cierta debilidad a tener complicaciones en relación a esta enfermedad, pero definitiva no es hereditaria. Claudia Barahona Chang nos pregunta cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad y cómo se puede diferenciar de otras enfermedades respiratorias. La verdad que esta enfermedad puede ser de muy difícil diagnóstico y requiere de una búsqueda activa. De ahí que el gobierno ha planteado como prioridad la búsqueda de esta enfermedad para tratar de erradicarla de nuestro país, una actividad de gran dificultad. Muchas veces uno tiene que estar muy atento a síntomas tan banales como estar decaído, tos prolongada, con desgarro, con expectoración, bajo rendimiento escolar o bajo rendimiento en el trabajo. Muchas veces uno tiene que buscarla activamente. Ahora, clásicamente, la tuberculosis se caracteriza por una enfermedad de evolución crónica de varios meses, en la cual el paciente se queja de tos, desgarro, a veces desgarro con sangre, baja de peso, sudoración en particular, sudoración nocturna y fiebre. Esta situación va progresando de manera que el enfermo después se queja de falta de aire, de cansancio al hacer las actividades de vida diaria, y cuando se produce esta situación, un médico normalmente solicita una radiografía de tórax que muestra unos, nosotros llamamos infiltrados, que básicamente son manchas donde no debería existir en el campo pulmonar, y el diagnóstico se confirma con el análisis del esputo o el desgarro, la flema que el paciente elimina al toser, que se envía a un laboratorio de microbiología en donde se pesquisa el microorganismo, el Mycobacterium, a través de tinciones especiales, y después se confirma con un cultivo que lamentablemente tarda entre 30 a 60 días en dar el resultado. Con esos antecedentes uno diferencia, hace el diagnóstico de tuberculosis. Ahora, existen muchas enfermedades que comparten estos síntomas con la tuberculosis. Por ejemplo, la bronquitis crónica, las enfermedades relacionadas con el hábito tabáquico, el cáncer. Por eso es que uno tiene que tener una alta tasa de sospecha, de duda, para buscar activamente esta enfermedad, que cuando se logra hacer el diagnóstico es casi 100% curable. Don Claudio Acevedo Daza nos pregunta qué es lo que pasa con el Programa Nacional de Vacunación de la BCG, si es efectiva o ya no es efectiva. La verdad que la BCG es un tema bastante controvertido en el mundo científico. Lo que se pretende con la BCG es que de alguna manera generar anticuerpos contra la bacteria, contra esta tuberculosis, de manera de evitar la infección. Pero lo que hace en la práctica es impedir o de alguna manera dificultar que este germen tenga complicaciones graves que se asocian a la primera vez que uno tiene contacto con la tuberculosis. Básicamente lo que hace la BCG es disminuir el riesgo de que el paciente tenga enfermedades muy devastadoras en relación a la tuberculosis, que son la tuberculosis miliar, que no es otra cosa que el germen diseminado por la sangre a todo el cuerpo, o la meningitis tuberculosa, que deja graves secuelas desde el punto de vista neurológico. Es decir, la BCG en la actualidad sirve para disminuir el riesgo de que pacientes que son infectados por este germen hagan meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar, que es la diseminación por la sangre de este germen. Todo el resto, en la utilidad de la BCG, es muy controvertida y normalmente se considera que no es útil. La desventaja de vacunar a la gente con BCG es que se reduce la utilidad de una técnica diagnóstica muy simple que se usa en los mundos donde no se vacuna contra la BCG, que es el PPD, que es una inyección de una pequeña cantidad de bacilos tuberculosos muertos debajo de la piel. Y se pierde esa posibilidad diagnóstica. Pero en general, mientras la TBC es relativamente frecuente, es conveniente vacunar con la BCG para disminuir el riesgo de estas dos complicaciones que le mencionaba, que son realmente devastadoras porque son bastante graves y además suelen dejar secuelas. La señora Miriam Hidalgo Nauto nos pregunta si es fácil diagnosticar la tuberculosis. Bueno, dependiendo de la forma en que se presenta,
en ciertas oportunidades es bastante fácil diagnosticarla y realmente no requiere grandes despliegues de recursos. Sin embargo, desde que nosotros entramos a medicina se nos enseña que la tuberculosis es una gran simuladora de síntomas y enfermedades y por lo tanto uno tiene que tener mucho, tiene que pensar mucho en la enfermedad, buscarla activamente para obtener el diagnóstico. Normalmente el diagnóstico se hace con una muestra de la flema que uno bota al toser, en la cual se envía a un laboratorio de microbiología y a través de tinciones y una visión bajo el microscopio se detecta la bacteria que tiene una forma característica. Esto se confirma después con el cultivo que lamentablemente, como les decía, tarda entre 30 y 60 días en salir positivo. Sin embargo, hay formas de tuberculosis que no son tan evidentes y que no tienen tantos gérmenes, de manera que frecuentemente tanto el estudio microbiológico como los cultivos pueden salir negativos. También hay zonas en donde hay tuberculosis dentro del cuerpo que no se puede obtener una muestra para estudio microbiológico. Y esas son las circunstancias clínicas en las cuales el diagnóstico se hace muy difícil y habitualmente la única forma de hacerlo es obteniendo una muestra por biopsia, ya sea por cirugía o biopsia obtenida guiadas con aguja, de la lesión para poder diagnosticar la tuberculosis. A veces es extraordinariamente difícil y en cierto porcentaje de casos, afortunadamente en nuestro país la minoría, se tiene que hacer un tratamiento de prueba porque uno nunca llega a tener la certeza de que se está frente a un paciente con tuberculosis y por lo tanto frente a la duda a veces es conveniente tratar. Finalmente quisiera agradecer a todos nuestros seguidores de la red social en Facebook quienes han enviado estas interesantes preguntas, a invitarlos a que sigan en contacto con nosotros, tanto en Facebook como en Twitter, @redclínica, y en nuestra página web en donde podrán encontrar temas de interés, información general y particular sobre muchos temas de medicina en www.redclinica.cl y todo este material filmado y otros más de interés general, ustedes los pueden obtener en YouTube/redclínica. Muchas gracias y hasta luego.